Ministerio Levantando al Caído, a cargo y expositor de la palabra, el evangelista Juan Carlos González. Dale gracias, Jehová. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Vamos a ministrar tu palabra, Señor, entendiendo que no es con fuerza humana. Porque si por nuestra fuerza fuera, no estuviéramos en este lugar. Es por tu amor y misericordia. Solo te pido que abra los corazones, ya que tú conoces las necesidades por las cuales cada uno de mis hermanos ha estado pasando, Jehová. Yo humanamente no conozco nada, pero tú lo conoces todo. Te pido que obre, que restaure, que sane a los enfermos, fuerza al caído y que nos ayude, Señor, a poner en práctica tu palabra como estará predicada en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le he puesto como tema este mensaje: que nada te apague el fuego. Que nada te apague el fuego. Una pregunta sencilla: ¿hay amigos aquí? ¿Somos todos cristianos? Porque cuando hay un amigo, yo créame que me enfoco más en los amigos que los mismos cristianos. Porque ya los cristianos estamos predicados, pero el amigo hay que demostrarle que el Dios que lo hizo con nosotros también puede hacerlo con ellos. Amén. Que nada te apague el fuego. Y esta carta de Timoteo que le leí, este versículo del capítulo 1, versículo 6, la escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es uno de los discípulos que fue usado con más poder sobre la tierra de todos los discípulos. No podemos decir que fue el más, pero sí fue uno de los más usados. Y el llamamiento del apóstol Pablo fue un llamamiento medio raro, porque cuando a él se le hizo el llamado, él no creía en Cristo, era todo lo contrario, era enemigo de Cristo. Dice la Biblia que él, con carta del Sanedrín y de la sinagoga, perseguía a los cristianos y los llevaba delante de los fariseos, y allí los cristianos eran perseguidos, muchos eran encarcelados, otros eran torturados. Y dice la Biblia que en una ocasión pidió carta para ir a Damasco, porque se dio cuenta que en Damasco se había levantado un gran remanente de evangélicos, de cristianos. Y él pidió carta en el Sanedrín para ir a buscar a aquellos cristianos, torturarlos, llevarlos presos y perseguirlos. Pero allí se le aparece Jesús, y usted sabe la historia, lo tumban de la cabalgadura en la cual él iba. Y luego que él cae en el suelo, pierde la vista. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigue? Y él le dice: ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de aquel evento, dice la Biblia, que este hombre quedó impactado por aquel encuentro que tuvo con Jesús y se convirtió al cristianismo. Aquel que era un perseguidor dejó de ser perseguidor y ahora era perseguido. Pero en medio de que era perseguido, también en aquel llamamiento, este hombre recibió un poder extraordinario. Tanto así que dice la Biblia que en una ocasión se encontraba predicando en un lugar, y en aquel lugar que él predicó, la predicación que él estaba dando se extendió más de lo normal. Y dice la Biblia que había un joven llamado Eutico, y este joven estaba sentado en una ventana, y a causa del tiempo que duró Pablo predicando, se durmió en la ventana, cayó y se desnucó. Cuando cae Eutico, se desnuca, cae muerto instantáneamente. Dice la Biblia que Pablo baja rápido al lugar donde cayó este muchacho, ora por él y lo resucita. Y aquel hombre que estaba muerto, vuelve a recibir la vida. Dice la Biblia también que en una ocasión entraron a una ciudad llamada Listra. Y cuando entran a aquella ciudad, era una ciudad totalmente idólatra. Se adoraban a los planetas. Allí se adoraba a Júpiter y a Mercurio. Y dice la Biblia que cuando Pablo entra, se topa con un lisiado de los dos pies, un hombre que era paralítico. Y luego que Pablo se da cuenta que este hombre, al escucharlo a él predicar de Cristo, notó que el hombre como que había una especie de fe en lo que él estaba predicando. Y dice la Biblia que cuando se acerca a él, le dice: ¿quieres ser sano? Él le dice: sí.
Dice, por levántate. Dice la Biblia que este paralítico se levanta y automáticamente empieza a caminar. Y dice la Biblia que los habitantes de aquella ciudad, a ver a Pablo y a Bernabé, que estaban en ese lugar, y que ese milagro aconteció delante de los ojos de ellos, dijeron, estos son dioses, porque solamente los dioses pueden hacer lo que estos hombres hacen. Dice la Biblia que bautizaron a Pablo como Júpiter, porque tenía dominio de la palabra, porque el hombre tenía un denuedo sobrenatural y la presencia de Dios traía convencimiento. Lo bautizaron como el dios Júpiter y a Bernabé como Mercurio. Pero dice la Biblia que se fueron los habitantes, tomaron becerros y tomaron ofrenda para hacer sacrificio delante de Pablo. Por tanto, lo bautizaron como un dios. Cuando Pablo ve esto, dice la Biblia, rasga su vestido, cae en tierra y le dice, arrepiéntanse de lo que ustedes están haciendo, porque nosotros somos hombres igual que ustedes. Nosotros somos de carne y hueso. Si hay que darle adoración, hay que dársela a Jesucristo, al Cristo de la gloria. Y dice la Biblia que esto como que le cayó mal a la gente, porque Pablo le dice, más bien arrepiéntanse de su pecado, abandonen la idolatría, vuélvanse a Dios. Pero había unos judíos que estaban merodeando aquella ciudad y como querían atrapar a Pablo y perseguir a los cristianos. Dice la Biblia que persuadieron a aquella gente, y aquella gente tomaron a Pablo y a Bernabé y lo golpearon con piedras de tal manera que dice la Biblia que lo dejaron por muerto. Pablo y Bernabé estaban muertos en la ciudad casi mente de todas las pedradas que habían recibido. Y dice la Biblia que tomaron a Pablo y a Bernabé y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que lo habían matado. Y yo quiero que tú le digas a tu hermano, pensaron que te habían matado, pero todavía te queda algo. Pensaban que te habían matado, pero todavía te queda algo. Y así hay gente que tal vez las heridas que tú has recibido, los golpes que has recibido, posiblemente gente que ha querido verte destruido, gente que ha querido verte en el suelo, ha pensado que ya con ese golpe que te dieron, ya tú no vuelves a ser la misma mujer que era, ni vuelves a ser el mismo hombre que era. De tal manera que ellos dijeron, ya lo matamos. Los judíos dijeron, no van a predicar más. Los de Listra dijeron, matamos a estos herejes. Pero para mala noticia de ellos, cuando los sacan a la ciudad, dice la Biblia que los demás discípulos rodearon a Pablo y lo levantaron. Y Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo y se levantaron de nuevo. Aquí hay una enseñanza sobrenatural, y es que muchas veces tú estás peleando peleas y batallas, y cuando te ves solo crees que todo ha terminado. He aquí un llamado. ¿Por qué es tan necesaria la unidad del pueblo? ¿Por qué es tan necesaria cuando tú ves a un hermano que está pasando por un proceso? Le haga entender que él no está solo, le haga entender que todavía hay esperanza. Uno de los problemas más grandes que está pasando en la iglesia, igual lo voy a decir con plena libertad, porque hay tanta de gente descarriada, porque hay tanta gente en el mundo que tú lo veías cantar, lo veías predicar, lo veías profetizar. ¿Sabe por qué hay tanta gente en el mundo? Porque cuando reciben los golpes, muchos de los hermanos lo dejan solo, muchos de los hermanos se desaparecen, otros hacen peor, se levantan a criticar, se levantan a calumniar a alguien que ya está herido. Dice la Biblia, cuando sacaron a Pablo y a Bernabé, los discípulos los rodearon, como diciéndole, tranquilo Pablo, que aunque te apedrearon, tú no estás solo. Diciéndole a Bernabé, tranquilo, que aunque te dieron una golpiza, tú no estás solo. Dice la Biblia que cuando llegaron los discípulos, Pablo y Bernabé recuperaron la fuerza y se levantaron. Y yo me imagino que los judíos que le dieron con la piedra, los de Listra que le dieron con la piedra, cuando vieron a Bernabé y a Pablo, seguramente dijeron, pero ven acá, y estos hombres nosotros no los dejamos por muertos. Estos hombres nosotros no los golpeamos. Eso pasa muchas veces con gente en la iglesia, que los demonios te han dado con todo, Satanás te ha dado con todo, los enemigos te han dado con todo, pero todavía hay alguien que levanta la mano y que le dice, Dios está conmigo. No importa los golpes que me hayan dado, yo sé que Dios está conmigo. No importa con la piedra que me hayan tirado, yo sé que Dios está conmigo. Y lo más terrible es que muchas veces de la gente que te crees ven en el piso, son los primeros que se sorprenden, porque posiblemente digan
decían en su corazón: pero pensé que para este tiempo iba a estar descarriado, pensé que para este tiempo iba a estar descarriada. ¿Por qué? Porque se le levantó calumnia y todavía le queda fuego, se le levantó proceso y todavía le queda fuego, lo botan del trabajo y todavía le queda fuego, el diablo se levantó a criticarlo y todavía le queda fuego. Y yo vine a hablarle a gente: tú le puedes permitir al diablo que te calumnie y está bien, le puedes permitir al diablo que te cierre la puerta y está bien, le puedes permitir al diablo que te saquen de la iglesia y está bien, pero hay algo que tú no puedes permitir: es que se te apague el fuego. Porque el día que se te apague el fuego, los demonios van a decir: logramos obtener el objetivo. Porque una mujer sin fuego es una mujer que está muerta, un hombre sin fuego es un hombre que está muerto, un hombre aunque tenga la nevera vacía pero tiene fuego, todavía tiene esperanza. Una mujer que tenga, que no esté trabajando, que no tenga ni con qué comer, pero si tiene fuego, todavía le queda vida. Sí es, gloria a Dios. Y Pablo fue uno de los hombres que más milagro hizo, extraordinario, de los discípulos ya contemporáneos con Juan, con Mateo. ¿Por qué? Dice la Biblia que este hombre tenía un poder tan extraordinario que los ciegos recibían la vista, como le dije, los muertos resucitaban. Pero él tiene un sucesor que se llama Timoteo. Hay un jovencito que él lo está preparando. Hay un jovencito que él lo está doctrinando. Le está entregando prácticamente la confianza. Y es porque este jovencito le ha dado a demostrar a Pablo, que es un jovencito que ha guardado el testimonio, que es un jovencito que al igual que él está dispuesto a perder la vida por la palabra. Es un jovencito que no se avergüenza, no se acobarda, ni se amedrenta tampoco. Y como él ve a este jovencito, el joven más preparado para que cuando él parta de la tierra, entregarle la antorcha del evangelio, le dice: recuérdate, te aconsejo que te recuerde que avive el fuego del don de Dios, por el cual fue puesto en ti por imposición de mi mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de mansedumbre y de dominio propio. Él está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo sé que yo soy un ejemplo para ti. Yo sé que tal vez tú me ves a mí como el poder del Espíritu Santo cae sobre mí, y tú quieres algún día tal vez tener ese poder y quieres ser usado. Solamente te digo que aviva el fuego que hay en ti. ¿Sabes por qué? Porque vendrán días que tú vas a ser perseguido como me han perseguido a mí. Vendrán días que tú serás calumniado como yo soy calumniado. Vendrán días que tú vas a ser traicionado como yo soy traicionado. La Biblia dice que en una de las cartas dice: porque Demas me ha dejado solo, se ha ido tras de la corriente de este mundo. Él está diciendo: te recuerdas cuando Demas me traicionó, que se fue, que estuvo conmigo posiblemente en las malas, en las buenas, pero cuando vinieron las malas me dejó solo y cogió las ofertas del mundo. Yo quiero que tú sepas, Timoteo, que a ti también te van a traicionar. Yo quiero que tú sepas, Timoteo, que posiblemente a ti te van a apedrear también. Timoteo, yo quiero que tú sepas que a ti te van a meter en la cárcel por día, y va a pasar hambre y va a pasar sed. Pero yo una cosa te aconsejo, Timoteo: no le permita al diablo que te apague el fuego. No le permita al diablo que te siente en una silla con la cara triste y amargado, como que no tiene esperanza. Timoteo, ese fuego avívalo, ese fuego avívalo. Timoteo, te van a golpear, pero no te van a apagar el fuego. Timoteo, te van a querer sacar, pero no te van a apagar el fuego. ¿Sabe por qué? Porque cuando el fuego prenda, significa que el diablo no te va a poder destruir. Por eso dice la Biblia que en una ocasión lo llevaban a Roma al apóstol Pablo, y en medio de la embarcación donde él iba se levantó un viento llamado Euclidón y destruyó todo, destruyó la nave, y los soldados estaban asustados. Wow, si se mueren los presos, nos van a matar a nosotros también. Y Pablo le dice: tranquilo, que no se va a perder ninguna vida. Y cuando llegan a la aldea, aquella isla, dice la Biblia que estaban todos con frío, me imagino tenían hambre. Pablo ve esto y se
se va al monte, trae leña para prender el fuego. Y dice la Biblia que una víbora le picó en la mano. Y dijeron aquellos, se va a morir. Dentro de pocos minutos la mano se hincha. Dijeron los mortales. Pero cuando vieron que pasó la hora, y Pablo igualito, 2 horas y Pablo igualito, 3 horas y Pablo igualito, dijeron, ciertamente este tipo es un Dios, porque nadie se salva de una mordedura, de una víbora venenosa. A mí lo que me llama la atención, que posiblemente esa víbora se mantuvo todo el trayecto dando vueltas por donde estaba la persona, por donde estaban ellos. Esa víbora se mantuvo un buen tiempo en ese lugar, pero hasta que se levantó uno a prender el fuego, se levantó la intención de morder a alguien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo lleva la leña, ella estaba escondida, está todo apagado, está todo tranquilo, no hay problema. Pero cuando Pablo prende el fuego, ella se sacude y lo muerde. En pocas palabras está diciendo, hay un grupo de mortales que están muertos, se levantó uno y quiere prender el fuego, a ese que le voy a hacer la guerra. Y tal vez, Sama, tal vez tú te preguntas, ¿por qué tanta la guerra conmigo? Es porque tú eres el único que porta el fuego. ¿Por qué tanta batalla conmigo? Es porque tú eres el único que porta el fuego. Si Pablo no se levanta a buscar la leña, la víbora no la muerde. ¿Y sabe lo que te está diciendo Dios? ¿Sabe por qué tanta guerra? Porque te está levantando, guerrera. ¿Sabe por qué tanta batalla? Porque te está levantando, guerrera. Por eso Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego que viene prueba, aviva el fuego que viene guerra, aviva el fuego. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, te vine a despertar, por más que la víbora quiera picarte, el fuego la va a quemar. Porque cuando Pablo se sacudió la mano, el mismo fuego que ella quiso